Bienvenido, bienvenida a mi video podcast Lo extraordinario de ti. El día de hoy quiero hablar un poquito más a detalle respecto a la entrevista que tuve en el episodio anterior con David. David nos contó cómo fue su proceso terapéutico conmigo, pero también nos habló de cómo vive él siendo parte del espectro autista. En el momento que llegó conmigo, le acababan de dar el diagnóstico de síndrome de Asperger. Este se llama así por la persona que lo describió, pero David prefiere llamarlo condición del espectro autista. Ahorita les voy a explicar un poco más al respecto porque me parece que vale la pena aclarar algunos puntos para quienes no están familiarizados con todo esto. Em, entonces, bueno, pues empecemos por el principio. ¿Qué es el autismo? El autismo es una condición neurobiológica, eso quiere decir que está a nivel neurológico, es una condición a nivel cerebral que afecta la comunicación, la interacción, el comportamiento y el aprendizaje de distintas maneras, y hay muchos niveles o grados de autismo. Entonces, por eso se habla del espectro autista, porque es una gama variada de características con las cuales se expresa, pero en cada persona es diferente. Entonces, aquí como les estoy mostrando en esta imagen, el espectro no es una cosa lineal, no es un grado menos autista a más autista, sino pues puede ser una mezcla muy variada de las distintas características que se presentan en las personas con esta condición, y puede haber grados en cada una, ¿no? Puede haber a quienes se les facilite más una cosa o una habilidad que otra y así. Entonces, en realidad el espectro no es algo lineal, sino pues puede tener muchas variantes distintas. Y pues bueno, David ya nos comentaba en el episodio algunas de las cosas que le pasan a él, y pues ahí es mucho más claro entenderlo con un ejemplo, ¿no? Pero hablando ya más en general para las personas que no saben de qué se trata esto, pues uno de los puntos más importantes que se presentan en el espectro autista son las dificultades con las habilidades sociales. Tienen dificultad para relacionarse con otros, aunque hay personas que sí pueden desear esas relaciones sociales y hay otras personas que prefieren estar solas, ¿no? Pero eso pues varía, depende de cada persona y cada situación. Y en el caso de David, pues creo que él mismo lo mencionó, había una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Una parte donde se siente mejor estando solo, pero también tiene amigos cercanos que son las personas que han podido entenderlo y aceptarlo como es, y no lo presionan ni lo molestan de que tiene que hacer cosas o no tiene que hacer otras, etcétera, ¿no? Entonces, toda la intención de todo esto es poder sensibilizar un poco más a las personas que no tengan la información para que pues puedan entender las diferencias que puede haber con otras personas, en especial si conocen a alguien que forma parte de este espectro autista, pero aunque no sea así, pues también es importante respetar las diferencias de todas las personas, ¿no? Otro punto importante y que pues puede causar bastantes problemas a veces, es que puede haber poca empatía, y no porque no quieran o porque cualquier otra razón, sino porque les cuesta trabajo entender a las otras personas y sus emociones, y a veces incluso a ellos mismos y sus emociones. David lo mencionaba, ¿no? De pronto como que la parte emocional le cuesta trabajo, y si no les es fácil conectar con sus propias emociones, es difícil también conectar con las de otras personas, porque para ser empático necesitas conectar con lo que tú sientes que se parece a lo que la otra persona siente. Entonces, no es una cuestión de falta de interés o cualquier otra interpretación que se le pudiera dar, sino pues una dificultad para entender, manejar, acomodar, procesar las emociones, y entonces en uno mismo, y entonces pues tampoco les es fácil entender eso en otras personas. Y ahí pueden surgir problemas porque las otras personas pueden esperar que, pues no sé,
si están tristes, pues que las abracen o que les digan algo o así. Y en el caso de las personas en el espectro autista es difícil y más bien necesitan como que les digan claramente qué es lo que está necesitando la persona que se siente mal, triste, enojada, con miedo o lo que sea, ¿no? Porque pues muy probablemente no van a saber qué hacer a menos que se los expresen claramente. Por otro lado, un punto muy característico es la dificultad para mantener el contacto visual. Eh, lo describen muchas veces, y David también lo mencionó, como que se siente incómodo, como que a veces se sienten presionados a tener que estar mirando a una persona y les cuesta mucho trabajo. Em, y yo entiendo que eso puede ser raro para las personas que buscan ese contacto para establecer la comunicación o porque te estás dirigiendo a otra persona, pero para ellos puede ser incómodo y suelen evitarlo. Entonces eso es otra cosa que puede causar ciertas dificultades sociales en esta interacción con las otras personas, ¿no? Otra característica es que pueden tener o tienen más bien intereses reducidos. Em, Pueden ser pocas las cosas que les interesan o cosas muy específicas, pero pueden profundizar muchísimo en esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta imagen, pues es una chica que está pintando. em, y puede ser que ese pudiera ser un interés muy específico, pero podrían desarrollar muchas habilidades en torno a eso, dedicarle mucho tiempo, explorar distintas técnicas de dibujo, de pintura, hacer experimentos con los colores, con los materiales, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí pueden tener intereses muy específicos, pero pues los pueden desarrollar mucho, ¿no? Y es importante que tengan estas cosas que les interesan y acceso a ellas, porque algo que David también ha mencionado es que pueden disfrutar de ciertas cosas específicas y eso les da paz, ¿no? Les da como mucha tranquilidad. Otra cosa es que es usual que necesiten seguir una rutina, porque las rutinas les ayudan a disminuir la ansiedad que pueden sentir porque les dan estructura. Algo que es importante mencionar respecto al autismo, al espectro autista, es que pues muchas veces el mundo exterior se ve como muy lleno de estímulos y muy con mucho movimiento y les cuesta trabajo lidiar con tantas cosas que están pasando todo el tiempo, tantas actividades, tantas exigencias, tantas cosas. Y por eso las rutinas les pueden dar tranquilidad, porque es como, ok, a ver, yo ya sé qué es lo que necesito hacer, ya sé cómo funcionan mis días y mientras esa estructura se mantenga así, pues puedo estar mucho más tranquilo o tranquila, ¿no? Obviamente, pues hay veces que la rutina se mueve, pero en este caso sí es importante mantener las rutinas lo más posible, porque como él decía, un cambio que puede parecer mínimo para otras personas, para él o para ellos, podría parecer, se siente como que les moviste toda su vida, ¿no? Todo su contexto. Él ponía el ejemplo de que es como si un día estás viviendo en la ciudad y al otro día te fuiste a vivir a la montaña, ¿no? Donde la vida es totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, les ayuda a tener y seguir una rutina y una estructura. Otra cosa que es muy característica es que tienden a hacer interpretaciones literales de lo que se dice. Y esto puede causar algunos problemas de comunicación porque una parte de la comunicación a veces puede ser no tan literal. Están las metáforas, están el sarcasmo, está, no sé, los dobles sentidos, el cinismo, etcétera.
Y entonces ellos suelen tomar de manera literal lo que otros dicen y tienen dificultades para entender cuando hay alguna de estas expresiones que no son tan literales. Y eso pues puede causar malos entendidos. Por otro lado, también puede haber dificultades motrices. Es común que tengan poca coordinación en sus movimientos o que sus movimientos puedan ser torpes. Y algo que me parece que David no mencionó en la entrevista, pero yo recuerdo que sí lo mencionó alguna vez en las sesiones, y bueno, le pedí permiso para comentar estas cosas, es que pues cuando era más chico, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, pues a él no le gustaban las actividades físicas justamente por esto. Y creo que en algún momento pues fue motivo de bullying, ¿no? En su historia. Entonces, pues justo por eso es importante sensibilizar a las personas a que entiendan que pues hay personas a quienes se les dificultan ciertas cosas y hay otras personas que tienen muy desarrolladas esas habilidades, ¿no? Y solo son diferencias. Aquí hay un término que es muy psicológico, las estereotipias. Las estereotipias son movimientos repetitivos que les dan tranquilidad, pero para otras personas son difíciles de entender. Un ejemplo parecido a esto es que, por ejemplo, David mencionó que cuando estaba en la secundaria, me parece, en la prepa, en la escuela, muchas veces pasaba mucho tiempo dando vueltas alrededor del patio o el área libre, ¿no? A donde salían en los descansos. Y hacía eso porque le hacía sentir bien, pero había personas que pues no le encontraban sentido, que no sabían por qué lo hacía y demás. Pero justamente, o sea, son movimientos que de alguna manera seguramente les calman esa ansiedad que muchas veces está presente y, ¿cómo se dice? Eh, latente ahí en ellos. Entonces, este tipo de movimientos, pues, les dan calma, pero para los demás pueden no tener sentido. Y este es el otro punto que ya había mencionado un poquito, que suele haber hipersensibilidad sensorial. Eso implica o quiere decir que tienen dificultades para recibir, filtrar y organizar la información sensorial y pueden abrumarse fácilmente. En realidad no nos damos cuenta, o sea, nadie, no nos damos cuenta de todos los estímulos que estamos recibiendo todo el tiempo. Por ejemplo, las imágenes, en este caso es un video podcast, si tú estás viendo la imagen, pues hay una imagen que tiene colores, que tiene texturas, se ve plano, pero tú sabes que en la realidad es tridimensional. Hay luces, hay sombras, y eso es solo lo visual, pero al mismo tiempo, pues estás escuchando mi voz, estás escuchando tal vez los ruidos de donde tú estás, puedes estar escuchando otras cosas, muchas a la vez. Por otro lado, pues está la cuestión de el olfato, digo, donde estás, seguramente si prestas atención, podrías llegar a percibir algún aroma. No sé, todo el tiempo estamos recibiendo muchísimos estímulos a través de nuestros sentidos y no nos damos cuenta porque los filtramos, le ponemos atención a lo que es importante para nosotros y de esa manera tenemos un filtro que nos permite enfocarnos en algo. Pero algo que pasa en el espectro autista es que estos filtros no funcionan igual, les es más difícil filtrar toda esa información y eso se vuelve abrumador. Seguramente a ti también te ha pasado alguna vez que hay demasiadas cosas a tu alrededor y llegas a abrumarte, pues esta es una sensación muy frecuente y por eso necesitan hacer cosas que les den calma para que puedan enfocarse en algo o estar tranquilos o disminuir la ansiedad que se genera si no encuentran esa calma. Y por otro lado, algo que es
una habilidad, esto sí es una habilidad que no todas las personas tienen y que se da mucho en quienes pertenecen al espectro autista, es el reconocimiento de patrones. Es decir, armar rompecabezas, habilidades abstractas, habilidades para las matemáticas, para la programación. David justamente ahorita está muy dedicado a la estadística y todo este tipo de cosas son habilidades que tienen ellos y que vienen de que su mente le está tratando de dar sentido al entorno, porque es un entorno con tanta estimulación y tan caótico, o sea, se siente tan caótico que su mente trata de buscar estabilidad, claridad, patrones, reglas, estructura. Y entonces esa es una habilidad muy importante que tienen las personas del espectro autista y que no tiene todo el mundo, ¿no? Y aquí quiero mencionar algo que David no lo mencionó explícitamente, pero cuando yo le pregunté qué era lo extraordinario de él mencionó que su capacidad de supervivencia. Y en ese momento yo tampoco lo recordé, pero después recordé que él vivió un secuestro y pudo escapar. Y entonces eso a mí me parece que es una parte también extraordinaria de su historia y eso fue posible gracias a esta habilidad que él tiene, a esa capacidad de abstracción donde pudo identificar cosas, donde no perdió el temple en esa situación, porque pues la mayoría de las personas seguramente perdería ese temple, entraría en desesperación, en angustia y sus emociones lo sobrepasarían, pero en su caso específicamente, como eso es parte de las características que él tiene como en esta condición del espectro autista, entonces sus emociones no lo abrumaron como abruman a una persona que no pertenece al espectro. Pudo entonces mantener el temple, mantener la calma, pudo entender cosas, observar cosas, escuchar cosas que le ayudaron para poder salirse de esta situación, ¿no? Y en realidad, pues a mí me parece que esa es otra parte extraordinaria de su historia, porque pues pudo escapar, pudo escapar de esa situación y bueno, pues pudo ponerse a salvo. Entonces, en realidad, aquí es donde vemos que sí hay características que pueden ser, no sé, que pueden verse raras si las vemos desde la perspectiva de las personas que no pertenecen al espectro, ¿no? Pero hay otras características que no todo el mundo tiene que pueden convertirse en habilidades muy valiosas, que en su caso, pues le permitieron sobrevivir en una situación muy extrema. Entonces, pues con esto lo que quiero decir es que, de hecho, el autismo, el espectro autista, no es una enfermedad, es una condición que viene por esta situación de dificultades para procesar la información de afuera y pues lo que hay que hacer es adaptarse a eso, ¿no? O sea, en lugar de tratar de amoldarse al mundo, encontrar lo que les funciona mejor, ¿no? Para estar más tranquilos. Y eso me lleva al último punto que en realidad creo que es lo más importante. Lo más importante de todo esto es la sensibilización. Si bien yo invité a David para que diera su testimonio por el proceso terapéutico que tuvimos, que a mí me pareció muy lindo, que a mí me dio mucho gusto acompañarlo y poder guiarlo un poco a que tuviera una perspectiva distinta. Sí quiero hablar de que, aunque yo no soy especialista en este tema, porque yo estuve trabajando con él específicamente la parte emocional, sí creo que hay muy poca información, que hay muchas personas que no entienden sobre estos temas y pues digo, nadie tiene la obligación de saberlo todo, pero si de pronto
estás en contacto con alguna persona que forme parte del espectro autista, si no entiendes, investiga, busca información, trata de entender de qué se trata para que puedas respetar las diferencias, ¿no? Otra cosa que es importante aquí es cuestionar los moldes. Todos en algún momento creo que hemos sentido la presión de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que se espera y lo que deberíamos hacer. Y en este caso, las personas que forman parte del espectro autista, como tienen estas dificultades en la interacción social, pues sienten muchas veces, muy frecuentemente, esa presión de es que tienes que ser empático, tienes que mirar a los ojos, tienes que vestirte de esta manera, tienes que usar los cubiertos de esta manera, tienes que hacer las cosas de esta forma, porque esas son las normas sociales. Y claro que las normas sociales son importantes y nos ayudan a muchas cosas, pero hay algunas que no pasa nada si no se cumplen. Por ejemplo, los cubiertos. ¿Quién usa o sea, cómo usar los cubiertos? Porque era algo que David también mencionaba, ¿no? Que él no le encontraba mucho sentido, aunque pues podía hacerlo, pero no le encontraba mucho sentido a usar los cubiertos de la manera que se supone que tiene que ser, ¿no? Entonces, pues algo que es importante es poder cuestionar estas cosas de manera que pues puedas sentirte libre con lo que tú decides hacer mientras no estés afectando a otras personas, ¿no? Otro punto es básicamente poder entender que todos somos diferentes. Sea una persona que pertenece al espectro autista o no, todos somos diferentes y hay que entender y respetar esas diferencias. Y en el caso de las personas que pertenecen al espectro, pues puede parecer que hay muchas diferencias, pero sean muchas, sean pocas, es importante entenderlas y respetarlas. Y eso es algo que yo creo que tienen los amigos de David, porque él tiene amigos que son importantes en su vida, que son cercanos, con quienes puede platicar de, no sé, lo que quiera platicar. Y yo creo que lo que los diferencia de otras personas es el respeto que tienen hacia él y su forma de ser y hacer las cosas, sin estarlo molestando, sin estar preguntando por qué lo hace, sin cuestionarle, sin decirle que tiene que hacer las cosas diferentes, simplemente lo aceptan y desde ahí se puede establecer esta conexión. Y pues bueno, esto va muy ligado con el último punto, que es la aceptación de las diferencias. Así que, bueno, pues yo quería solamente aterrizar estos puntos por si había quedado un poco de duda respecto a algunas de las cosas que mencionó David. Obviamente él es el experto en esto porque él vive esta condición del espectro autista. Y una de las cosas que él mencionaba era que el mundo a veces se siente muy hostil y entonces sí, hay cosas, normas sociales que se espera que se cumplan, pero pues creo que también sería importante hacérselo menos difícil, como él mismo dijo. En realidad, lo que lo salvó del suicidio también, en este caso, fue poder entender que no necesitaba recortarse él o ponerse una máscara o meterse en un molde que socialmente se espera y que sí podía empezar a acomodar cosas de acuerdo a lo que para él se sentía bien. Y creo que por eso es la importancia de esto. Va a ese nivel, al nivel de que si no hay esta aceptación y este respeto y este entender al otro, eso causa mucho sufrimiento y ese sufrimiento puede llevar a las personas a considerar quitarse la vida. Y eso es muy delicado, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer para poder poner nuestro granito de arena para que eso no suceda es sensibilizar, investigar, estudiar, respetar a los demás, ¿no? Con esto termino hoy. Muchas gracias por estar aquí en este video podcast, Lo extraordinario de ti. Te dejo aquí mis datos por si quieres contactarme, comentarme algo, preguntarme algo.
o lo que tú quieras. Y nos vemos en el siguiente episodio.